Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, no sabemos en qué momento vas a escuchar, pero sí estamos en Ingeniería y Espíritu Emprendedor, este espacio que creamos en la UTN, Facultad Regional Delta, Ingeniería en Sistemas de Información. Y hoy tenemos el placer de cambiar de ingeniería. Vamos a la ingeniería electrónica, ¿no, Daniel? Hola, mi nombre es Daniel de Buono, soy ingeniero electrónico, eh, tengo algunos posgrados en TCP/IP, que es el protocolo de Internet, fibras ópticas y edificios inteligentes, domótica. Ese fue mi principio de carrera, pero bueno, si querés te cuento un poco cómo me di cuenta. En principio era un fanático de la informática, de la electrónica, de los sistemas. Pensaba que todo iba a estar conectado con todo y que íbamos a resolver la mayoría de los problemas utilizando la tecnología. Em, bueno, después de mucho tiempo de haber estudiado eso, me di cuenta que había algo que no funcionaba, que pasaba más allá de los sistemas en sí. Y bueno, te cuento un poco cómo fue mi trabajo. En principio empecé a trabajar cuando estaba recién comenzando. Antes de recibirme, muy poquito antes de recibirme, me tomaron empecé como un ayudante de la gerencia de planta de una empresa que era autopartista. Hacía inyección a presión, pero de toda la industria automotriz. Justo fue en la década del 90 donde vinieron 11 inversiones de la más grande en ese momento, de las productoras de automóviles, o sea, Ford ya estaba acá, pero se hizo mucho más. Se separó de Volkswagen en ese momento, Volkswagen hizo su propia planta, totalmente automatizada, traída de Polonia, el diseño, ¿no? Fiat también puso su nueva planta y llegó Toyota. eh, bueno, Mercedes-Benz, y además vinieron distintas plantas de autopartes. Bueno, en realidad ahí estábamos justo en el cambio de la digitalización, habían empezado a poner redes de PC. Bueno, en realidad empezamos a tener las dificultades de la planificación y la programación de la producción, las cadenas de abastecimiento, y me encontré con el problema de que los sistemas no solucionaban nada. Siempre teníamos atrasos en las entregas, problemas con los proveedores, eh, digamos, parada de líneas. Y yo decía, ¿cómo puede ser si con toda esta tecnología no podemos? De hecho, el día de hoy, con la tecnología que tenemos, que podemos saber dónde están nuestros familiares directamente mirándolo en el celular, ¿cómo puede ser que por ejemplo, las cadenas de abastecimiento tengan sobrantes y faltantes en los supermercados? Yo los desafío a que vayan a un supermercado. Bueno, ahora tenemos una situación especial, ¿no? Pero que vayan a una lista de 20 productos todas las semanas y no acepten, digamos, reemplazos, a ver si encuentran los 20 productos todas las veces. Van a ver que hay sobrante y faltante. ¿Y cómo puede ser que con esa tecnología que tenemos hoy, que además es mucho más barata que hace 30 años, no podamos tener el inventario correcto en el lugar correcto, en el momento correcto? Entonces, eh, me topé con un libro que me lo dio el gerente de planta en ese momento, cuando ya empecé, digamos, a trabajar en la parte de planificación, que se llama La Meta, el libro La Meta, de Gould. Bueno, ¿qué, qué se dio? La situación en que yo decía, bueno, esto me está pasando a mí en la planta, era como que me veía reflejado. Pero
como los cambios que tenían que hacer eran tan grandes y era imposible de llegar a hacerlos desde mi lugar, eh, vio una situación muy interesante, que el dueño de la empresa era una pyme, me dice un día que se iba un mes afuera a ver a la familia, ¿no? Este señor era italiano. Entonces yo dije, bueno, es la oportunidad de hacer lo que creo que nos puede dar una situación diferente. Bueno, entonces me la jugué. Dije, bueno, vamos a hacer, no le voy a spoilear el libro para que sepan, después les voy a explicar un poquito de qué se trata. Bueno, empecé a hacer los cambios, claro, eran unos cambios que iban en contra de lo constituido, digamos, lo que no se discute, como por ejemplo, parar las máquinas, o por ejemplo, no ver, digamos, estar analizando nada más que los flujos y no los costos. Bueno, el resultado fue que hicimos el récord de la planta, ¿sí? Y se facturaron, si mal no recuerdo, unos $100.000 más. Entonces, claro, cuando volvió, me llamó y me dice, bueno, qué bueno, hemos entregado 82 toneladas cuando nunca pasábamos de 70, 72, y hemos facturado mucho más. Entonces me preguntó qué había hecho, le conté mucho, no le gustó, porque iba en contra del paradigma, pero como tenía la plata en el bolsillo, como decía yo, no se quejó. A los 15 días estaba en la planta y se escucha, ingeniero de bono, a presidencia. Bueno, digo, qué raro, a las 10 de la mañana no tenía ninguna reunión. Voy a presidencia, encuentro sentado al dueño, al socio que era contador, a la contadora y al jefe de análisis de costo. Bueno, entonces me dicen, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con qué? Todos los números estaban mal. Había aumentado el costo unitario de cada uno de los productos. La eficiencia de las máquinas había sido horrible. Y me dicen, si seguimos así, vamos a empezar a perder plata. ¿Cómo es que? Yo miré los números, era lo que había aprendido en la facultad, era exactamente lo que había que hacer, los números que habían hecho, y no se los pude explicar. Pero a mí me llamaba la atención que los números daban mal, pero el resultado era muy positivo. Había algo que no cuadraba. Para peor, además, cuando estábamos en los cambios, los supervisores me decían, flaco, nos van a echar a todos, ¿qué haces parando las máquinas? No, pero mirá, ¿no ves que estamos entregando más? Bueno, en realidad el día anterior volví a verlo y le digo, ¿no le llama la atención que hemos hecho el récord de la planta y todos los números le dan mal? Había algo que no cuadraba. Y tenía que ver con, ahora voy a lo que después me puse a estudiar. Me puse a estudiar por qué eso no funcionaba. Y buscando un poco más sobre lo que había escrito este señor Eli Goldberg, que fue el que escribió La Meta, encontré un libro que se llama Necesario pero no suficiente, que habla de la tecnología y de los indicadores. ¿Mm? Digo más, ¿por qué se escribió el libro La Meta? ¿Y cómo es que un físico, porque este señor era un físico, cómo es que un físico apareció en la industria? Que en realidad era un israelí que tenía un hermano que tenía una fábrica de jaulas para pollo en Israel. Y le iba muy mal. Lo llama un día y le dice, mira, Eli, digamos, el físico estaba trabajando en la Universidad de Tel Aviv, se la pasaba haciendo lo que hacen los físicos, trabajando con moléculas, con átomos, enzimas. Nunca había entrado a una fábrica, pero llevó el pensamiento científico a la fábrica. Y cuando hizo un análisis, no les voy a espolear el libro, le dice el hermano, estás midiendo lo contrario a lo que querés obtener.
Es muy importante esto. Pero se dio cuenta que no solo el hermano estaba cometiendo ese error, sino que todo Occidente. ¿Y qué hizo? Se juntó con un amigo y el hermano, y como había hecho su tesis doctoral sobre los flujos, y después voy a explicar por qué, desarrolló un software para programación de la producción y se lo llevó a vender a Estados Unidos y a Europa. Bueno, en 4 o 5 años era una de las empresas que más facturaba debido al software y además se lo vendió a General Electric, a un montón de empresas, pero había algo que uno lee eh, en sus memorias y dice que las empresas que entendían mejor los conceptos le iba mejor que las que usaban el software. ¿Y cuáles eran esos conceptos? O sea que en algún momento él llegó y dijo que se sentía frustrado, porque igual la empresa iba bárbaro, pero no podía difundir la idea esta que yo estoy comentando, que ahora les voy a decir de qué se trata. Y entonces usó los últimos 5 años de consultoría, que son casos reales, este libro La Meta, de las fábricas, y lo escribió en un libro. Todos los socios en contra, entonces, ¿qué tuvo que hacer? Renunciar a la empresa y se puso una consultora para seguir analizando lo que es el pensamiento sistémico, que es un cambio de paradigma. O sea, vamos a verlo intuitivamente. ¿Por qué los indicadores me daban todos mal y por qué me daba bien el resultado? A ver, para mí, es el error garrafal del siglo XX y lo que va del XXI, de toda la gestión. Le digo más, el libro La Meta es el libro cabecera de Jeff Bezos. ¿Mm? O sea, es el libro que es mandatorio leerlo. De hecho, lo que hizo para armar su empresa es juntarse los sábados a leer el libro y discutir con todos los directores para ver toda su cadena de abastecimiento está basada en estos conceptos. ¿Cuáles son estos conceptos? El pensamiento sistémico. Bueno, ¿qué pasa cuando analizamos una organización? A ver, una organización intuitivamente es un sistema. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hacemos en un punto va a pegar en el otro y va a ser como consecuencia, o sea que está dependiente, tenemos dependencia. ¿Sí? Entonces, cualquier organización es un sistema. Entonces, la tenemos que analizar desde el punto de vista de los sistemas. Ahora, ¿cómo fuimos educados? Te voy a contar cómo es que nace un emprendedor, ¿no? Normalmente Hewlett Packard empezó en un garage. La mayoría de las empresas empiezan con un cuartito, un lugar chiquito donde está digamos, el emprendedor y empieza a ofrecer sus bienes y servicios. Bueno, mientras que está solo, son dos o tres, lo pueden manejar. ¿Qué pasa a medida que el sistema se empieza a hacer más complejo? Empieza a crecer, empieza a tener más departamentos, empieza a armar los departamentos porque no puede manejar uno solo. Entonces nace el departamento de compras, el departamento de planificación, el de producción, si tiene producción, cuentas a pagar, cuentas a cobrar, y ya tenemos un sistema bastante complejo. Bueno, entonces, ¿cómo hemos sido educados? Con el pensamiento cartesiano, y el pensamiento newtoniano que nos dice que si dividimos las partes, el pensamiento cartesiano dice que la suma de las partes es el todo. ¿Sí? El pensamiento sistémico no dice eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo fuimos educados? Lo separamos en partes, ¿no? Y ponemos un jefe en cada parte o en cada departamento. ¿Y qué le decimos? Que sea eficiente. Porque ¿cuál es el supuesto equivocado ahí? Que si cada uno es eficiente, el sistema es eficiente. Ese es el paradigma a cambiar. ¿Y de dónde viene esto? Viene de todos nuestros métodos de medición, que está basada en la contabilidad tradicional, que la suma de las partes es todo. Y en los sistemas eso no funciona. O sea, los sistemas dependen de muy pocos puntos. ¿Y cuál es el indicador principal de los sistemas? Y eso lo aprendí con los japoneses, fue trabajando con ellos. Son los flujos.
Y existe tres tipos de flujo. El flujo de materiales. Una empresa es mucho más rentable cuando el producto, que la materia prima pasa más rápido y se convierte más rápido en producto terminado. ¿Por qué? Porque convierto la plata que le pagué al proveedor directamente en plata que recibo. O sea, cuanto más rápido hago eso, eso es el justo a tiempo. Eso me explicaron ellos. ¿Qué era el justo a tiempo? Era hacerlo más rápido posible. Por eso no necesitan tener demasiado inventario. Lo que necesitan es que las cosas se muevan rápido. El otro flujo importante, y ahí viene un poco la electrónica, es de información. Y información, y no cualquier información, información relevante. Y ahí tenemos que analizar, porque yo he trabajado mucho después con los ERP, porque lo que busqué era, bueno, a ver cómo hacemos para planificar toda esta información. Y los ERP, lo que el problema que tienen es que están basados en los óptimos locales. ¿Qué dice qué dice los paradigmas de los sistemas? Dicen que el óptimo local no es el óptimo del sistema, ¿sí? Y lo que buscamos todo el tiempo con el método tradicional es que compra sea eficiente, que producción sea eficiente, creyendo que la suma de las partes es el todo. Y el otro flujo, vuelvo, es el flujo de dinero. Cuanto más rápido se mueve el dinero, se convierte otra vez en dinero. Esos tres flujos tienen que estar sincronizados, ¿sí? Y a veces lo que pasa es que las distintas partes del sistema tienen distintos ritmos. No es lo mismo el ritmo de ventas que el ritmo de producción, que el ritmo de compra. Por lo tanto, para poder sincronizarlas, lo tenemos que desacoplar. ¿Cómo lo desacoplamos? Con lo que se llaman amortiguadores. Amortiguador de inventario. Por ejemplo, me vienen a comprar y yo trabajo a disponibilidad y no puedo saber qué es lo que voy a vender hoy, pero sí sé tengo una idea de los volúmenes que puedo vender diariamente. De tal manera, lo que se llama la variabilidad que puede haber en el mercado, la desacoplo con un nivel de inventario que tiene que ver con lo que se llaman los buffers o amortiguadores, que son variables. Todo el tiempo ahí uso un poco la tecnología para que me vaya recalculando los distintos buffers en los distintos lugares que quiero poner para que sincronicen las partes. Esto no es un invento digamos, de esta teoría, sino que ya los hombres usábamos eh, esto en los campos, por ejemplo. Cuando llueve, guardamos el agua y cuando no llueve, abrimos. Eso es un buffer. Entonces, para sincronizar las partes, utilizamos esos desacoples. Pueden ser de tiempo, pueden ser de inventario, pueden ser de capacidad. Entonces, todo este desarrollo, el señor Eli Goddard lo llamó teoría de restricciones. Que a uno le parece que, digamos, un físico hablando de teoría dice, uy, debe ser muy difícil, estar lleno de ecuaciones. No, en realidad busca la simplicidad inherente. Dice que cualquier sistema, por más complejo que sea, siempre tiene una simplicidad inherente. Y cuando aparecen los conflictos, hay un tema de conflictos que normalmente están dados por lo que dijimos, por los indicadores. Y como las empresas están formadas por gente, la gente se comporta según se la mide. Entonces, por ejemplo, si queremos que un producto se venda más que otro, ¿qué hacemos con el vendedor? Le decimos, le damos más porcentaje sobre este que este. Si queremos que la gente llegue temprano a trabajar, bueno, damos premio al presentismo. Ahora, esos indicadores, lo importante es que no es solamente indicadores que usamos para compras, producción, sino para el que le pasamos al presidente de la empresa para que tome decisiones. Y si tiene los indicadores incorrectos, es probable o que nos mande a ganar mucho dinero o a bancarrota. Entonces es importantísimo volver otra vez a analizar cuáles son los indicadores válidos para la toma de decisiones. ¿Sí? Eso es fundamental. Eso es un poco a lo que me estoy dedicando, es a cambiar la cultura, porque ¿de qué depende ahora de que una empresa tenga éxito? Es de que esté bien sincronizada. Y utilizamos herramientas de electrónica, sí, por supuesto,
Y lo que tratamos de ver es cuáles son los indicadores correctos, que no son óptimos locales, sino que son los indicadores que me permiten saber si aguas abajo estoy generando flujo o no. Entonces, un poco lo que, lo que tenemos, o lo que cambia toda esta metodología de gestión, es que usa muy pocos indicadores, solamente tres. La pregunta es siempre la misma. Digamos, por eso el libro se llama La Meta. ¿Cuál es la meta de una organización? Si es con fines de lucro, obviamente es ganar dinero. Pero también existe yo lo he aplicado para hospitales. ¿Cuál es la meta del hospital? No es ganar dinero, es generar unidades eh, de, de salud. O sea, cuánta más gente sacás por la puerta, esperemos que viva, ¿no es cierto? Lo mismo para una universidad. Y eso tiene que ver con lo que se llama la productividad, con el gasto que tenés. ¿Cómo haces para generar mayor unidades de lo que fuera? ¿Y por qué se llama restricciones? Porque una empresa no puede facturar infinito, ¿sí? Tenemos dos alternativas. Hay alguna restricción, porque si no, todos facturaríamos infinito. O está en el mercado, que si tuviéramos más pedidos generaríamos más dinero, o está interno, lo que se llaman los cuellos de botella. En algún punto, algún recurso es un poco más lento o tiene menos capacidad que los demás. Por lo tanto, si nos apalancamos en ese punto y lo hacemos mejorar, mejora toda la organización. Entonces, nadie puede facturar más que su cuello de botella. Y lo que vemos normalmente es que las acciones de mejora se hacen en cualquier lugar. Tratan de mejorar en compras, en producción, ¿y qué es lo que obtienen? Un gasto enorme y como no le pegaron al punto donde realmente está la restricción, no mejoran. Y dicen, ¿qué es lo que pasa? Todas las propuestas de mejora no me están dando resultados. Bueno, ahora vengo a por qué me dieron todos los indicadores mal, porque eran todos óptimos locales. Me estuvieron midiendo la productividad de las máquinas. Y fíjense la diferencia. Hice el récord de la planta con el 52% de las máquinas paradas. ¿Cómo podía ser? Y porque la única máquina que realmente era el cuello de botella es la que hice trabajar, que en realidad no era una máquina, era un proceso de mecanizado por donde pasaban casi todas las piezas. Si esa mejoró, entonces todas las demás no necesitaban. De hecho, hay un tema que las capacidades tienen que ver con el inventario en proceso. Cuanto más inventario en proceso tenés, menos se mueve, digamos, lo vemos en una autopista, por ejemplo. Cuando se llena la autopista, todos andamos más lento. Bueno, ese es un poco los conceptos que yo estoy utilizando y una vez que uno cambia los procesos, es muy fácil informatizarlos, porque ahora yo ya necesito nada más que información relevante. De hecho, ya está, digamos, lo que explica teoría de restricciones, o lo que desarrolló desde el punto de vista académico, ahora hay una ley que se llama la ley de Plessy, que dice que todos los beneficios en el retorno de la inversión, que es el indicador principal de las empresas, están dadas por la velocidad de flujo de materiales e información relevante. ¿Cuál es la información relevante? Y la que me dice el mercado qué es lo que necesito vender. Por ejemplo, ahí rompemos uno de los paradigmas, no usamos pronósticos. No usamos pronósticos. Pronóstico es, digamos, es poner una, a ver, es como hacer una apuesta, es como ir a jugar al casino. ¿Qué es lo que voy a vender dentro de 3 meses? No tengo idea. Y si uno ve en cómo se hacen los análisis están hechos en función de lo que creo que voy a vender y entonces con eso defino todos los costos de los productos y con eso defino las capacidades que voy a tener y eso realmente no sé si va a ser así, de hecho no se cumple. Eh, bueno, entonces es otra forma de ver los negocios, es otra forma de administrar
Y básicamente es un cambio cultural, porque llevamos casi 100 años formados de esta manera. ¿Eh? Todo surge, a ver, la idea que yo les paso a los emprendedores, a los empresarios, es cuando te vengan a decir que van a comprar una máquina nueva o que van a salir a buscar esto al mercado y qué sé yo, la pregunta es, ¿cuánta más plata voy a generar? ¿Eh? Y existen tres indicadores. Hay uno se llama throughput, que es la generación, la velocidad con que se genera dinero a través de las ventas. Es una tasa, es la velocidad, por eso está emparentada con el flujo de materiales e información. La otra es la inversión, que normalmente es sin inventario, porque las inversiones que ya tengo hundidas, como por ejemplo, eh, digamos, las máquinas, los escritorios, todo lo que ya tengo puesto, no lo varío todo el tiempo, pero sí puedo manejar el inventario, que es lo que hacen los japoneses. Y el gasto operativo, que es todos los sueldos, todo lo que yo pago mensualmente, esos tres indicadores. Voy a aumentar el throughput, va a bajar la inversión, porque lo que quiero es que baje la inversión, no sigo poniendo dinero porque yo necesito que se retorne más rápido. Y el gasto, ¿eh? Quiero mantener el gasto. Si yo vendo lo mismo, pero bajo la inversión, estoy ganando más plata. Si vendo lo mismo y bajo el gasto, estoy ganando más plata. Si tengo la misma inversión y el mismo gasto, pero facturo mucho más o genero mucho más dinero, estoy ganando plata. Bueno, cada vez que yo tengo que tomar una acción, una decisión, tengo que mirar esos tres indicadores. ¿Eh? Y sí, y cómo impactan en el cuello de botella. Si voy a poner nuevos productos, voy a sacar nuevos productos, ¿van a pasar por el cuello de botella? ¿No van a pasar por el cuello de botella? No tengo cuello de botella. Bueno, ¿cuáles son los mercados en los que puedo ofrecer este producto? ¿Cuál es la necesidad que tiene ese mercado para poderle ofrecer este otro producto? Bueno, entonces, ahora se desarrolló todo lo que tiene que ver con teoría de restricciones, que empezó con ese libro, que tiene que ver con la meta, pero también trabajamos con lo que es proyectos, proyectos de construcción, proyectos de implementar un RP es un proyecto, armar un negocio nuevo es un proyecto, salir en un país a hacer marketing es un proyecto, y los proyectos también se basan en los flujos. Lo único que la diferencia entre lo que hago cientos de veces en una fábrica con un proyecto es que la incertidumbre de que porque lo hago la primera vez tiene que ver con las tareas que tengo que hacer. Y cómo programo esas tareas, cómo compenso con los distintos buffers que voy a usar para llegar a tiempo con las especificaciones correctas, la fecha correcta y con el presupuesto que me pidieron. O sea que todo forma parte del mismo pensamiento sistémico. Hay varias escuelas de pensamiento sistémico. Hay una que da el MIT, pero esta me pareció a mí la más simple porque usa los 5 pasos de mejora continua que me parecen muy poderosos, que los voy a nombrar. Primero, como sabemos que todo depende de la restricción, es identificar la restricción. ¿Dónde tengo la restricción? ¿La tengo en el mercado o la tengo interna? Y si es interna, ¿qué es? La segunda es, bueno, la encontré. ¿Cómo la exploto? Que desde el punto, explotar la restricción, o sea, decidir cómo explotar la restricción. Eso significa, desde el punto de vista de costos, muy importante, porque es probable que, supongamos que fuera una máquina, y empiezo a analizarla y resulta que la mayoría de las veces pasa que está, qué sé yo, el 30% del tiempo sin usarse. ¿Por qué? Porque nunca me di cuenta que era la restricción. El tercer punto es, si ya decidí cómo explotarla y que eso no tiene que parar, porque todo el sistema depende de ese punto. Por lo tanto, el tercero, que es el más importante, es subordinar todo a la decisión anterior. Eso quiere decir que tengo que hacer que todo el sistema esté dependiente de eso y esté pendiente de eso y no hacer más de lo que necesita. ¿Sí? Y el cuarto punto es, bueno, ya llegué al máximo, ahora es elevar la restricción. Elevar la restricción quiere decir, bueno, compro una máquina nueva, pongo un turno más. ¿Eh? Eso
Eso tiene una ventaja enorme porque es probable que se me mueva otra, o sea, las restricciones se van a mover. Ahora puede ser que sea el mercado o sea diseño. Ahora tengo que diseñar distribución. Necesito más camiones o tengo capacidad suficiente para vender más. Bueno, hay distintas estrategias para que el cuello de botella tampoco se mueva. Y entonces, ¿cuáles son los candidatos a convertirse en cuello de botella si yo aumento la capacidad en este lugar? Bueno, es este y este. Entonces también aumento acá y no tengo que andar cambiando todas las políticas de empresa. Bueno, y también lo que desarrollamos, muy importante, que ahí es donde me parece que está la clave, es que no utilizamos más la contabilidad tradicional, si bien para presentar los libros, ¿no? Sino que es lo que se llama contabilidad de throughput, que no tiene en cuenta, y acá esto es lo que rompe un poco toda la cabeza, es como que no tiene en cuenta el costo unitario. No existe más el costo unitario del producto. De hecho, es una entelequia, eh, no tengo tiempo para explicarlo, pero en realidad lo que pasa es que es un invento matemático. Asignamos costos como si fuera todo lineal. Y en las empresas, digamos, en un sistema, sobre todo en las empresas que son complejas, no se cumple que la suma de las partes es el todo. Y en realidad lo que pasa es que no es que las ecuaciones estén mal, porque es una foto. La foto está bien, pero lo que pasa es que cuando hay variación de costos en algún departamento, eso no sigue la regla de la suma algebraica. Por ejemplo, lo que parece muy bueno, por eso, fíjate, el tema es así, y es sistémico esto, y esto lo que muestra que el óptimo local no es el óptimo del sistema. Por ejemplo, una variación de costos en un departamento posiblemente sea devastador en otro. Supongamos que somos los logísticos de Fiat, ¿sí? Entonces, hoy tendríamos que ir a pasar a buscar los espejos a, no sé, una fábrica que está en Pacheco. Pero yo sé que mañana tengo que ir a Pacheco. Entonces, lo que digo es, me voy a ahorrar un flete pensando digamos, en el mundo del costo. Me voy a ahorrar un flete, entonces lo que voy a hacer, voy a ir mañana. Bueno, me voy a ahorrar un flete. Ahora, ¿qué va a pasar? Hoy dejé de facturar $1.000.000 por pagarle la línea de producción. Lo que es excelente para mí, y si a mí me miden por los costos de flete, que todo el mundo en distribución hace eso, eh, yo me voy a ver bien, pero la empresa va a haber perdido todo lo que se llama el throughput, la generación de dinero, en ese momento. De hecho, cuando Eli Godra lo implementó en la línea de General Motors, si vos ibas a buscar los espejos y los espejos no estaban, al proveedor de espejos le cobraban los autos que no se podían entregar ese día. No el costo no el costo de lo que habían dejado. Entonces, no es proporcional lo que nos ahorramos en un lado, porque creemos que es proporcional. Me ahorro un peso acá y entonces me ahorré un peso en el ingreso o, o en el beneficio neto. Bueno, es un poco eso, digamos, a lo que me dedico. En este momento, en cambiar cabezas, tratar de que los emprendedores, sobre todo los más jóvenes, como lo doy en la Facultad de Ingeniería, en el MBA, trato de que esto es innovación, digamos, es la búsqueda de un paradigma nuevo, que tenemos ejemplos rotundos. Amazon es ese ejemplo, Sara es ese ejemplo. Sara se dio cuenta que apalancando en el inventario, de hecho manda todo por avión, que mucha gente me dice, ¿cómo? ¿Y el costo del flete? No, pero no mira eso, mira que haya flujo. Y después lo que hace es que fabrica muy poco en China, por ejemplo, fabrica todo en España, pero lo que hace es lo que se llama la agregación estadística. Toda la mercadería llega a España y de ahí va todo a todo el mundo.
de tal manera de que todos los buffers lo tiene puesto en un solo lugar. Y la variabilidad de los de las distintas partes del mundo se concentran en un solo punto. Entonces lo puede reabastecer fácilmente. Bueno, básicamente es eso. Yo no te estoy escuchando, no sé si tenés abierto el No, no, si micrófono. estaba a propósito por una Ah, cuestión de que ah, quería escucharte al máximo y es lo que hice. Por eso fue que estaba ok, muteado. Pero ok, no, la verdad que impresionante, me encantó. Nosotros cuando arrancamos la facultad tenemos la materia, ¿no? Que tiene que ver con sistemas de información mm, y llegaste a un punto en el cual sí, es un cambio de paradigma. Lo que estás planteando es una expresión al máximo de lo que queremos inculcar en los alumnos, que es el pensamiento sistémico, mm. derribando todas esas barreras que hoy por hoy están y que hay que seguir derribando porque creo que va a llevar un tiempo lograr Sí, este cambio. es que se sigue dando lo mismo que hace 40 años. Eh, Básicamente, ¿sabés dónde salen los 5 puntos de la mejora continua? De las ecuaciones hay una materia que se da en la Facultad de Organización Industrial en que se analizan los sistemas como un sistema de ecuaciones. Lo que pasa es que vos tenés ahí restricciones activas y pasivas. Y como es una matriz, eh, ahí está, lo que te voy a contar es la genialidad de Goldratt, que, digamos, con todas las entradas que pueda haber y todas las salidas que pueda haber, se encienden y se apagan las distintas restricciones que pueden ocurrir, dependiendo de la entrada y la salida, como es una matriz. Goldratt se dio cuenta es que si primero identificamos la restricción, entonces los grados de libertad de la matriz pasan a ser muy simples, las ecuaciones se hacen muy simples. Entonces queda que si identificás y sabés cuál es la restricción, la solución es inmediata, queda un sistema de ecuaciones muy simple. Y eso es lo que usa. Y se identifica la restricción y ya todos los grados de libertad del sistema se separaron, o sea, se vincularon contra ese y esa es la que está activa. Y lo podemos encontrar porque el mercado nos está diciendo qué es lo que se está vendiendo, entonces ya podemos saber dónde está la restricción. ¿Sí? Es probable que se mueva porque cambie, bueno, ahí estamos atentos si se mueve o no, o si no queremos que se mueva, ¿dónde ponemos los amortiguadores para que eso no pase? Excelente, Daniel. Excelente. Te consulto como para ir cerrando, ¿no? Eh, Muy clara la explicación. Creo que tiene que ver con un cambio de paradigma, lo vuelvo a decir. Y ahí, bueno, está el trabajo nuestro desde la ingeniería, cómo va a llegar a hacer que ese cambio de paradigma sea lo más rápido posible y por lo tanto obtener los beneficios que estás generando. Te consulto, si alguien dice, quiero hablar con Daniel, quiero contactarlo a Daniel, ¿hay alguna forma de contactarte o a Sí, través del boca a boca como estamos haciéndolo ahora, digamos? no, te puedo dejar el celular, mi correo, no hay ningún problema, al contrario. Estoy Bárbaro. más que nada en este momento tratando de difundir estas ideas que me Bien, parecen muy importantes, sobre todo para las pymes, digamos, yo creo que se viene un mundo de mucha competencia en el cual adoptando te digo más, mis clientes adoptando estas ideas han tenido una mejora exponencial, ¿sí? O sea, han dejado de lado muchos de los paradigmas y no es, digamos, es inmediato el golpe de efecto, ¿sí? Porque cuando encontrás la restricción, pero después es un aprendizaje de una mejora continua, porque subís un claro, escalón, vas subiendo escalones a medida que te vas encontrando con las distintas alternativas que te van a pasar. No es que es una solución perfecta, sino que te da un camino para empezar a recorrer. Y esto es lo importante, o sea que estás siempre en la mejora continua y vas buscando las alternativas para, para explotar esa restricción. Y está muy bueno porque una vez que la dirección cambia la cabeza, hacia abajo
vos tenés gente que intuitivamente, yo te digo que me ha pasado, una de los cursos que doy es ver la película La Meta, que está en película también, que dura 45 minutos, y por ejemplo reúno a los supervisores o a los, lo he hecho con ingenieros, lo he hecho con médicos también, porque como se puede aplicar en los sanatorios, o sea, lo que se mueve en los sanatorios, en lugar de ser los materiales, son los pacientes. Personas. Y bueno, que, claro, fíjate que ya yo les digo, los hospitales están mal diseñados, están diseñados para esperar. ¿Por qué? Porque donde agrega valor el hospital es cuando te atiende el médico. El médico está en un cubículo de 2x2 y la sala de espera es gigante. Mm. Y tenemos Sí, que hacer que entren y que salgan lo más rápido posible. Y una vez que tenés el diagnóstico, mandarlo a hacer la cura que sea, o que se vaya a su casa, o que se tiene que internar. Y bueno, toda esa administración haría que la productividad de los hospitales sea mucho más alta. De hecho, en Inglaterra se está aplicando esto. Yo trabajé, tuve la suerte de trabajar con una ingeniera venezolana que hacía 14 años que estaba trabajando en los hospitales de Inglaterra, en los cuales, ¿qué pasó? El Daily Express, un día no sé qué problema hubo y que la guardia de uno de los hospitales más importantes de Londres, eh, digamos, se vio colapsada. Tuvieron que empezar, o sea, venían las ambulancias, se habían quedado también sin las camas o las camillas, porque tenían que poner a la gente en los corredores. Entonces imagínate, como si fuera el Daily Express, caos. como el Clarín acá, tapa tapa del diario, colapsado el hospital, qué sé yo. Habían tomado la decisión de siempre, o sea que si vos escuchás siempre creen que es un tema de presupuesto. Ellos habían dado un 30% más de presupuesto y solo había mejorado la atención en un 3%. O sea que no sigue la lógica, que necesitas más presupuesto. Y ahora, ¿cómo miden? Bueno, ¿qué pasó? Había una de los directores de los hospitales había hecho un curso de teoría de restricciones, pero era sobre flujo. Y entonces lo llamó y esta persona dijo, bueno, vamos a analizar los flujos. Y de hecho, ¿cómo se miden la productividad en, en Inglaterra de los hospitales? Son del Estado, ¿no? Es la cantidad de gente que atendiste con el mismo gasto. Por ejemplo, si atendiste 400.000 personas en el año con 400.000 libras esterlinas, eso te da un indicador. Ahora, si el año próximo atendiste 500, te subí de categoría y te doy más presupuesto para que compres un tomógrafo. Entonces, todos están tratando de mejorar la productividad, que se trata de esto. Digamos, yo lo apliqué en guardia y se ve la mejora Sí, sí, de cómo se fluye, porque, bueno, también a los medís con un buffer. ¿Eh? Le decís, dentro de las 2 horas, esta persona se tiene que ir. Entonces, ahí usábamos la electrónica, una pantalla, entonces decía, bueno, entró Daniel a tal hora y a partir de ahora se empieza a mover el tiempo. Entonces no te van a hacer esperar, porque nadie quiere hacerse cargo de que tenés tantos en rojo. Entonces, bueno, por supuesto se arma el proceso para que si hay un triage, o sea, que alguien entra y se necesita hacerle una urgencia, si no va por tiempo, y entonces te atiende la enfermera, te hace el primer análisis y después se pasa si necesita hacer análisis de sangre, que vaya, haga un análisis de sangre y después llega al médico que sería la restricción, porque es el que más sabe y el que da el diagnóstico y ahí puede decir, bueno, te receto tal cosa o tenés que ir a internación o hay que hacer una tomografía o lo que fuera. Pero eso hace que la guardia empiece a fluir. No se necesita más plata, sino que organizar los flujos. Y usamos la electrónica para que nos cuente los tiempos y nos diga que tal persona, y además también calma a la gente que está esperando, porque se ve en la pantalla que ahora me toca a mí y me estoy poniendo en amarillo.
Sí, ya saben y a cada uno qué es lo que está haciendo. Bueno, eso es una anécdota, ¿no? No, pero En está buena realidad también esto porque es un ejemplo concreto sí, también. es para todo lo que es servicios, ¿eh? Ujú. Así que no solo producción, porque mucha gente conoce el libro La Meta y cree que esto quedó nada más que en producción. No, hay soluciones de logística, soluciones de recursos humanos, soluciones de marketing, de ventas, o sea, es integral, porque, digamos, el error garrafal del siglo XX y lo que va del XXI es no tener en cuenta la naturaleza sistémica de las organizaciones. Punto. Entonces, cuando empezamos a ver la organización como un sistema, todos forman parte del sistema. Así que ese sería como, eso es lo que tenemos que buscar. ¿Y cómo se administra un sistema? Bueno, tenemos que buscar los puntos eh, en donde los flujos se hacen más lentos, tratar de mejorarlos y tratar de que obtener el mayor flujo posible. De hecho, tenemos mucha coincidencia con todo lo que es la metodología Lean. De hecho, yo tengo gente, digamos, especialista en Lean, que lo bueno de las herramientas del Lean es que una vez que uno encuentra dónde está la restricción, podemos mejorarla aplicando las reglas del Lean, el Kaizen, la mejora continua. Eso es una, eh, digamos, un trabajo en conjunto de las dos herramientas. Y eso explica, digamos, el tema de los flujos explica por qué a los japoneses les va bien, porque mejoraron los flujos. Pero ellos me decían, cuando yo trabajaba con ellos, me decían que no podían tener inventario como como los americanos y que no tenían dinero porque habían perdido la guerra. Entonces, de alguna forma, tenían que mover rápido las cosas. La única forma de no tener inventario es que se mueva rápido. Y me decían, mira, el espacio no lo tenemos, somos una isla que solo el 20% es habitable. Si tenemos inventario, nos caemos al agua. Así que, nada, eso intuitivamente lo tuvieron que hacer. Y se dieron cuenta que era negocio hacer eso. Entonces, si vos ves un gerente de producción japonés, está siempre con el relojito viendo cómo hace para mejorar el lead time, lo que se llama mejorar el flujo, ¿sí? Y la información relevante, qué, qué es lo que realmente tengo que fabricar, qué es lo que realmente tengo que comprar, ¿eh? Por ejemplo, ahí está la diferencia entre los datos y la información. De conocimiento. ¿Eh? Sí, Y el porque conocimiento. digamos, los datos tengo una base de datos llena. La información relevante es cuando quiero mandar una factura a un cliente, que dónde está la dirección de mail. Esa es la información. Entonces, para tomar decisiones necesito información. No necesito miles de datos. Y bueno, ahí Sí. estamos trabajando sobre eso, es importante. Eh, bueno, esa es un poco la idea. Yo trabajé mucho implementando CRP y, y el problema con el RP es que no se cambian las reglas del negocio. O sea, si queremos hacer lo mismo que seguíamos haciendo hasta ahora, vamos a hacer las cosas más rápido mal, ¿eh? Los óptimos locales van a aparecer por todos lados y buscamos eficiencias y ese tipo de cosas. Bien. Dani, te voy a pedir lo siguiente. Nos quedan 8 minutos del tiempo que nos regalaste, que compartimos, porque en definitiva siempre hablamos de esto, ¿no? De en equipo, en comunidad, y por el No, ecosistema. un placer hablar de esto, un placer. Eh, Hacer el cierre que vos quieras. Con el cierre, arrancá de la siguiente manera. Te presentás, y como cierre quiero dejar esto. Y ahí con eso hago un video cortito que después lo linkeo a la charla completa. Bueno, soy Daniel de Bono, ingeniero en electrónica, pero me he dedicado últimamente a la consultoría de gestión basada en teoría de restricciones y el pensamiento científico. Es una filosofía que permite un cambio de paradigma, para la búsqueda de la mejora de los procesos y de las organizaciones. Y, digamos, es un desafío para
todos los que lo quieren llevar adelante porque realmente funciona muy bien y da muchas satisfacciones, porque podemos ver cómo nuestras organizaciones se ordenan y empiezan a crecer. Independientemente de la herramienta que usemos, el tamaño que sea, nos va a servir y también nos va a servir en nuestra propia vida personal, porque analizamos los conflictos y siempre que hay un conflicto existe un supuesto equivocado. Encontrar el supuesto hace que desaparezca el conflicto y nos basamos en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. La verdad que un placer enorme. Vamos a dejar de grabar como para cerrar entre Dale. nosotros nomás, a ver qué te pareció todo esto. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias.